Bueno, en este vídeo vamos a ver una breve introducción a los tipos de datos y variables que nos podemos encontrar en Python. Hay que tener en cuenta que desde este momento vamos a profundizar en detalles a lo largo de los distintos capítulos y secciones del curso, con lo cual lo que pretendo en este primer acercamiento pues es daros una idea global de cómo funcionan los tipos de datos y variables dentro de Python. Bueno, en primer lugar, comentaros que dentro de Python tenemos bastantes tipos básicos que vienen también dados, como en otros lenguajes, por el core, por digamos, el corazón principal de Python. Entonces vemos que tenemos distintos tipos numéricos, como son los enteros, los long, los complejos. Tenemos uno de tipo cadena. Tenemos de tipo secuencia, listas, tuplas, rangos. Ya sé que algunas de estas palabras ahora mismo, sobre todo aquellos que no hayáis desarrollado nunca, pues os suena un poco raro. Bueno, ¿qué será esto de una tupla? ¿Qué será un rango? Pero bueno, como lo iremos viendo a lo largo de distintos capítulos, pues bueno, por ahora quedaros con la idea de que tenemos tipos de datos que nos van a permitir guardar cualquier tipo de información que queramos trabajar o que queramos usar dentro de Python. Tenemos tipos binarios, tenemos mapas, que esto no son mapas, digamos, geográficos, sino son, ya lo veréis, son pares de clave-valor, diccionarios, se llaman en realidad, que nos van a permitir guardar mapas de datos, no mapas geográficos, booleanos, de tipo conjunto, de tipo known, es decir, que no tienen ningún tipo definido. Bueno, como os comento, esto es un primer acercamiento que iremos empezando por los más sencillos, que son los numéricos y las cadenas, y luego a lo largo de los distintos capítulos lo iremos ampliando para agrandar y para englobar también el resto de los tipos de datos. Bueno, y una cosa muy importante que tenéis que entender desde el principio es el concepto de variables, ¿de acuerdo? Los que ya sabéis lenguajes de programación, pues esto lo podéis saltar tranquilamente, porque aquí lo que voy a intentar es explicar a aquellos que no hayáis nunca desarrollado lo que es una variable, ¿vale? Una variable básicamente es un elemento que nos va a permitir guardar un dato. ¿Dónde? Dentro de una zona de memoria del ordenador. Entonces, imaginar la memoria del ordenador como un conjunto de celdillas, donde yo puedo guardar cosas, ¿no? Es decir, son un conjunto de cajas, ¿vale? De cajones, donde yo puedo guardar determinada información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar un 5, lo puedo guardar en esta caja. Pero claro, para poder acceder, para poder identificar este valor, lo tengo que etiquetar de alguna manera, porque si todo valiera 5, ¿a cuál me referiría? Entonces, cada memoria tiene una dirección, es decir, cada cajita de estas, cada cajón donde yo guarde información, será una posición de memoria y tiene un número pues muy largo que no viene al cuento explicar aquí. Pero en la vida real esto tampoco sería muy útil porque tendríamos que acordarnos de las posiciones de memoria con unos datos muy raros, ¿no? O con unos datos muy complejos. Entonces, para ello creamos variables, ¿no? Una variable no es más que una especie de etiqueta que le podemos poner a uno de estos cajones para poder acceder a él. Entonces, si yo le llamo a este cajón X, cuando yo me diga, oye, ¿qué tienes? X, ¿qué tienes dentro? Pues X dirá, pues tengo un 5, ¿vale? Y él se encargará de sustituir esta X por la dirección de memoria real donde se guarde ese valor, ¿vale? Eso es una variable, es decir, es un sitio donde yo voy a poder guardar datos dentro de memoria. Vale, ¿cómo se utilizan las variables dentro de Python? Pues es muy sencillo. Yo le pongo un nombre, le pongo el operador de asignación, que es este, igual, y luego le pongo el valor, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante que le diferencia de otros lenguajes de desarrollo es que en Python no hay que ponerle el tipo. Es decir, yo no le tengo que decir que es numérico, que es una cadena, que es una lista, que es un binario. No, sino que directamente él, con el valor que yo le pongo, ¿vale? Lo va a asignar o lo va a inferir de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces esto lo va a encontrar como un número, esto lo va a encontrar como una cadena y esto posiblemente dé un error, porque a mí se me ha olvidado aquí las comillas simples. Esto debería llevar una comilla simple para decir que el nombre también es una cadena. Os lo pondré bien dentro de la transparencia. Pero bueno, aquí queda bien también, ¿no? Que veáis que una variable tampoco, en un momento determinado, puedo poner cualquier cosa, sino que tengo que poner un valor que él pueda inferir. Bien. Se puede cambiar también el valor de forma inmediata, incluso el tipo. Esto es algo que tampoco se puede hacer en otros lenguajes. Es decir, si en otro lenguaje le digo que un campo es numérico o que una variable es numérica, yo no la puedo decir luego que es una cadena. Eso no pasa con Python. En Python yo puedo tener una variable que contenga un número y en el paso siguiente puedo tener una variable que contenga una cadena. A ver, eso no es muy lógico, ¿no? Al final, a nivel de desarrollo, por lo normal, cada dato tenga su valor. Pero bueno, en ese sentido, podemos decir que es bastante potente en algunos casos. También tenemos que tener en cuenta una cosa, esto es una referencia. Por lo tanto, si yo asigno una variable a otra variable, en realidad las dos variables apuntan al mismo sitio.
Es decir, si yo le digo que A es igual a 20, y esto está guardado en una posición de memoria, si yo luego le digo que B es igual a A, lo que le estoy diciendo es que tanto A como B apuntan a la misma dirección de memoria donde se encuentra el 20, ¿de acuerdo? O sea, que son punteros, por así decirlo, o referencias. Bien, y luego los nombres de las variables por defecto se ponen en minúscula. Esto es una convención, una buena práctica, no es obligatorio, pero como en Python se distingue entre mayúsculas y minúsculas, la variable nombre, por ejemplo, no es lo mismo que la variable nombre con la n en mayúscula. Entonces tenemos que tener ciertas precauciones. Pero por defecto a las variables se las pone con minúsculas. ¿Por qué? Porque a las constantes se las pone con mayúsculas. Una constante, para aquellos que no hayáis desarrollado nunca, es una especie de variable pero que no puede ser modificada. Es decir, una vez que yo le pongo un valor a una constante, ese valor ya no se puede cambiar. Es una variable, digamos, de tipo read only. En Python no existe ese concepto como tal. Lo que sí existe es una norma por decir, oye, mira, cualquier cosa que yo te ponga en mayúsculas es una constante. Por lo tanto, por favor, no cambies el valor. Aunque esto no impide que lo podamos modificar, ¿eh? En otros lenguajes, si yo intento modificar una constante, me da un error. En cambio, dentro de Python no me va a dar un error, con lo cual siempre tendremos que tener cuidado con este tipo de expresiones. Por lo tanto, variables minúsculas, constantes mayúsculas, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a hacer cosas en el mundo real.